Bueno, siguiendo con el examen osteoarticular, ahora sí, según el primer grupo etario, que es el recién nacido y el lactante pequeño, nos va a importar dentro de la semiología la cabeza, la forma de la cabeza, la simetría, la consistencia ósea, la presencia y el tamaño de las fontanelas y la presencia de dismorfia que nos habla de síndromes genéticos. A nivel de las clavículas nos importa la palpación de las clavículas para ver si encuentro crepitación y tumoraciones que nos traduzcan una fractura y la presencia de la fractura todavía o de un callo óseo que muchas veces es asintomático, no tiene dolor ni limitación en los movimientos y que solamente se detecta al palpar las clavículas. En general esto está vinculado a un traumatismo del parto, al igual que la tortícolis en el cuello, también muchas veces están vinculados a traumatismo del parto. Después, a nivel del raquis, de la columna vertebral, buscamos la alineación para descartar una escoliosis congénita, que a diferencia de las otras escoliosis que se ven en los niños más grandes y adolescentes, la escoliosis congénita tiene que ver con malformación en los cuerpos vertebrales. Por eso es importante detectarla en esta etapa para hacer un seguimiento y un tratamiento. A nivel de los 4 miembros, ahí sí vamos a ver la movilidad activa y la movilidad pasiva. La movilidad activa es el movimiento espontáneo que el lactante hace o el recién nacido de los 4 miembros. Y ahí tenemos que ver que mueva los 4 miembros y que sea simétrico el movimiento de los miembros izquierdos con los derechos, ¿no? Ahí podemos ver una parálisis braquial, que en general es cuando hay una fractura de clavícula, es del mismo lado que la fractura de clavícula, y ahí se denota el traumatismo, y ahí sí hubo un compromiso de los nervios del miembro superior y puede tener una parálisis en ese brazo que en general revierte. Y después un sector muy importante en el recién nacido y el lactante pequeño, que es las caderas. Y acá nos vamos a enfocar un poquito más para descartar la displasia al desarrollo de la cadera. Esto es bien importante. Nuestro país tiene un screening que se hace entre los 2 y los 4 meses en el lactante, que es la ecografía de cadera, que se le hace a todos los niños en esta etapa, entre los 2 y los 4 meses. Y lo que hacemos desde el punto de vista semiológico son 2 maniobras, que es la maniobra de Ortolani y la maniobra de Barlow. Para poder ver patología de la cadera, lo primero que hacemos, como siempre, es la inspección. Entonces podemos colocar al niño en decúbito supino, vemos la longitud de los miembros. Entonces en este caso, por ejemplo, vemos que el miembro izquierdo está más largo que el miembro derecho, y esto puede hablar de que hay una displasia en la cadera. Y después lo otro que vemos son los pliegues inguinales, vulvares, glúteos y del muslo, que nos hablan también de asimetrías en la cadera. Acá vemos en la primera foto que hay un pliegue a nivel inguinal que no lo tiene el otro contralateral, la longitud de los miembros, que acá también es asimétrico, acá hay otro pliegue, y si lo ponemos en decúbito prono, también vemos un pliegue a nivel glúteo que no lo tiene en el lado izquierdo. Entonces primero hacemos la inspección y después vamos a ver la movilidad de la cadera para ver si hay alguna limitación. Entonces podemos tener una cadera que es luxable o una cadera que está luxada. ¿tá? La cadera que está luxada es la verdadera displasia de cadera, porque hay una malformación en el cotilo que hace que la cabeza del fémur no pueda estar metida adentro del cotilo. Entonces lo que hacemos es 2 maniobras, que es la maniobra de Barlow y la maniobra de Ortolani. La maniobra de Ortolani es la que reduce una cadera luxada y se hace sobre todo en los niños menores de 6 meses, porque para poder hacer esta maniobra y reducir una cadera que está luxada, necesitamos que la cabeza del fémur esté cerca del cotilo. A medida que el niño crece, los músculos hacen que se desplace, entonces la cabeza del fémur queda alejada del cotilo y es más difícil reducirla. Esta es la maniobra. Lo que hago primero es la extensión de los miembros inferiores, ya veo la simetría como hablamos recién. Después hago la flexión de las rodillas sobre el muslo y del muslo sobre el abdomen a 90 grados. Tomo los miembros inferiores con el pulgar en la cara interna del muslo, y los otros 4 dedos lo que trato es de palpar la cabeza del fémur y la articulación de la cadera. Lo que se hace es que en ese momento la cabeza del fémur está fuera del cotilo, yo abeduzco, lo que se ve en la figura 3, yo abeduzco, entonces lo que hago es meter de vuelta la cabeza del fémur dentro del cotilo. Eso se siente como un clic y eso es lo que me habla de que esta maniobra es positiva. Luego vuelvo a aducir y al volver a aducir lo que se ve en la 4, vuelvo a sacar la cabeza del fémur del cotilo. Acá se ve claramente como la maniobra de Ortolani, que es la positiva, la cabeza del fémur está afuera, yo lo que hago al aducir es volverla a ponerla en su lugar, y cuando vuelvo a aducir se vuelve a salir.
Esta es una cadera luxada, que es la verdadera displasia de cadera, como decía recién. La maniobra de Berlow es una cadera que es luxable, que al inicio está dentro del cotilo, cuando yo hago una abducción la saco del cotilo y cuando la vuelvo a aducir la vuelvo a poner. Y la mayoría de estas caderas en realidad terminan siendo normales a medida que se fortalecen los ligamentos y el niño madura. La mayoría no tiene una displasia de cadera, pero la maniobra Bartolani sí es una maniobra que es patognomónica de la luxación de cadera y que después vamos a confirmar haciendo la ecografía de cadera. Bueno, después en la otra franja etaria, que es el niño y el adolescente, la semiología osteoarticular se va a hacer en estas 4 posiciones: sentado, en decúbito supino, en decúbito prono y parado, bipedestación. Cuando lo hacemos sentado, lo que vamos a valorar es la columna cervical, los movimientos de la columna cervical, que ahora lo vamos a ver en los dibujos. Tiene que tener movimientos de flexión, de extensión, de rotación y de lateralización, tanto para izquierda como para derecha. La articulación temporomandibular, y ahí le vamos a valorar mediante la apertura bucal para ver si hay asimetría o si la apertura corresponde a la que es esperable para esa edad. Y muchas veces esta articulación se compromete en algunas artritis. Después la articulación esternoclavicular y esternocostal, los hombros y toda la movilidad del hombro. Ahí vamos a ver bien la semiología activa y pasiva con la colaboración del niño o el adolescente. Los codos, muñecas y manos. Acá vemos como en esto que decíamos al principio de pedir que a través del juego que el niño mide el techo, que mide el ombligo, y ahí vemos la flexión y la extensión de la columna cervical, la rotación hacia la izquierda y hacia la derecha, la flexión lateral, ahí le pedimos que toque con la mejilla el hombro, la apertura de la boca para ver la articulación temporomandibular, y acá vamos a ver los hombros, abducción, aducción, aducción, la rotación interna, le decimos que se agarre con sus manos los hombros y los meta para adentro, la rotación externa, y después a nivel de codo la extensión y pronosupinación, flexión de codos y extensión de las muñecas, ¿no? Flexión de las muñecas, todo esto es en la semiología activa. Después yo voy a hacer lo mismo a nivel pasivo, y esta es en la articulación de los puños. En decúbito supino vamos a valorar la cadera. Hay que acordarse que la cadera es una articulación que no es superficial. Entonces a veces la traducción clínica es más difícil, y la palpación también. La sacro, vamos a ver la articulación sacroilíaca, las rodillas también, los tobillos y los pies. Ahí vemos cómo se puede abducir y aducir la cadera. Yo abro las piernas y después las cruzo. El rolling, que es el movimiento del muslo para ver la rotación de la cadera, la rotación externa, la rotación interna, flexión de la cadera sobre el muslo. Esta es otra maniobra para ver la rotación externa, y la compresión de la articulación sacroilíaca para ver si despierta dolor o inestabilidad. En decúbito prono también vamos a valorar la articulación sacroilíaca, las caderas y las rodillas. Y algo que es a destacar en esta etapa de la vida es cuando hacemos el examen con el niño parado, y ahí vamos a buscar unas patologías que es frecuente a esta edad, que las alteraciones de la columna, ¿no? Entonces el niño se para derecho, con las piernas extendidas, y lo que vamos a ver es si encontramos en esa posición de reposo alguna alteración del eje de la columna, que haya una escoliosis, y esta maniobra se sensibiliza al decirle al niño que junte las manos y flexione las manos como si quisiera tocar el piso, y ahí lo que vemos, eso se llama maniobra de Adams, y tratamos de ver si aparece en esa posición una escoliosis. Ahora la vamos a ver en un video. Y el test de Jover es también ver la flexión de la columna. Lo que se hace es buscar la unión de la articulación lumbosacra. Ahí se puede marcar eso, o se puede poner 1 centímetro y se ve, se marca 10 centímetros por encima de ese sector, y se ve cuando flexiona la columna si este distanciamiento se aumenta por lo menos 5 centímetros para considerar que la flexión de la columna es normal. Después en miembros inferiores, cuando el niño está parado, vamos a ver ciertas desviaciones, si tiene genuvaro, que es la apertura hacia afuera, o genuvalgo, que es la apertura hacia adentro de los pies. Ahora lo vamos a ver en los dibujos también. Y en las caderas vamos a hacer la maniobra de Trendelenburg, que tiene que ver con malformaciones en la cadera. Lo que se hace es pedirle al niño que se pare en una pierna, que flexione la opuesta, y si tiene alguna alteración en la cadera, no va a soportar el peso sobre la cadera patológica y hace que se inestabilice, ¿sí?
Y después vamos a hacer la marcha, ver la semiología de la marcha es muy importante, donde se ve todas estas cosas de una forma diferente. Y la marcha tiene que ser la marcha normal, la marcha en puntillas y la marcha en talones, para destacar eso. Acá vemos el resto de la semiología que se hace en decúbito supino, y de la flexión, la extensión de miembros inferiores, la rodilla, donde vamos a ver no solamente los movimientos de flexión y extensión y rotación, sino también la presencia de edema, y buscar a través de la presión de la rótula si hay edema. Esto es lo que le decía hoy de la flexión en la maniobra de Adams, donde se ve acá cómo hace la maniobra semiológica. Acá estamos viendo la escoliosis. Esta es una niña que francamente tiene una escoliosis, donde se ve la simetría del borde inferior de la escápula, la diferencia en los hombros, la curvatura que tiene la convexidad hacia la derecha. Esta es en posición de reposo, y con la maniobra de Adams, cómo se aumenta la curvatura hacia la derecha. Y esto es la de miembros inferiores, que es el genovalgo, el normal y el genoval. Como verán, el normal, que es la figura del medio, la diferencia entre las rodillas y los tobillos es similar. En el genovalgo aumenta la separación en los tobillos y las rodillas están casi juntas, y es al revés en el genovalgo. No todos son patológicos, muchas veces depende de la edad, son fisiológicos, y hay muchas de estas patologías que son fisiológicas entre los 6 y 8 años y después se vuelven patológicas o no. Los pies en valgos, que sería esto, ¿no? Como ven cómo está los pies para adentro en un niño pequeño como esto en general son pies valgos blandos, y que en realidad esto es normal. Y la otra patología frecuente es el pie plano. Saber que los niños pequeños de por sí tienen un pie plano que es fisiológico, que es flexible. Esto es como se ve en un espejo, el apoyo del pie, ¿no? Como en el pie normal tiene una curvatura que hace que no apoye todo el pie, sino ciertos sectores, y en el pie plano apoya todo el pie porque le falta la curvatura. La mayoría de los pies planos también son blandos. En algunos casos donde el pie no es flexible o genera dolor, eso no es que se trata. Ahora le vamos a mostrar un video donde se hace la semiología, toda esta que dijimos, pero bueno, de una manera más presencial.